Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCM. Hoy quiero compartir con ustedes una lección del curso. Es exactamente la lección 190 y se titula Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Vamos a leerla y analizarla juntos. Dice así: el dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El olor no es un hecho en absoluto. Noten cómo comienza la lección donde él ya nos está poniendo en aviso de que cualquier experiencia eh, del dolor que tengamos, ya sea un dolor tanto emocional como físico, es un error de percepción, es una ilusión. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Es decir, cuando pasamos a estar en conocimiento de la verdad, cuando dejamos de percibir, no olvidemos que Jesús nos enseña que la percepción es ver aquello en lo que yo creo de manera previa y que, por sobre todas las cosas, creo erróneamente. Cuando percibo nunca estoy en conocimiento de la verdad. Estoy viendo aquello en lo que yo creo erróneamente. Y es un proceso que se sucede sobre todo de forma inconsciente. Por estar convencido erróneamente de algo, de manera inconsciente, lo proyecto y lo veo manifiesto ahí afuera. Entonces, cualquier experiencia que haga el dolor, insisto, sea emocional, sea físico, como nos dice aquí Jesús, sea cual sea la forma que adopte, bueno, siempre es un error, pero desaparece una vez que se empieza a percibir correctamente, es decir, que se empieza a estar en conocimiento de cuál es la verdad en nosotros, que somos santos, perfectos y eternos. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. O sea, el que yo tenga una experiencia dolorosa está dando testimonio de que yo creo que Dios es cruel, de que o Dios es quien está permitiendo que yo sufra y no hace nada, o es Dios quien eh, hace que yo sufra. Es decir, por acción o por omisión, desde esta perspectiva errónea, Dios es el responsable de que yo sufra, ya sea Dios el causante de mi dolor, el que decida que yo sufra, poniéndome pruebas, desafíos. Mucha gente cree en esta estupidez, como también hay gente que cree en la estupidez de que Dios es cruel por el simple hecho de que permite que se suceda todo lo que para nosotros es doloroso o injusto en el mundo. Jesús nos enseña y nos repite en incontables ocasiones que como Dios no concibió nada de lo que nosotros entendemos como el mundo, bueno, ni siquiera conoce todo lo que transcurre dentro de esta experiencia ilusoria. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? O sea, si Dios no concibió jamás esto, ¿cómo podría ser esto real? No olvidemos también que Jesús nos enseña que lo real es únicamente lo que Dios concibió en su mente. Y lo único que Dios concibió en su mente es que tiene un hijo que está hecho a imagen y semejanza de él. Es decir, que es Espíritu Santo, perfecto y eterno. Todo lo demás nunca lo concibió y forma parte de la experiencia ilusoria, onírica que está teniendo ese hijo que eligió dormir. Entonces, nada de esto, ninguna experiencia que nosotros podamos tener de dolor es real. El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. Desde la perspectiva del ego, el que yo tenga una experiencia dolorosa da testimonio de que mi Padre me odia, de que me ve un pecador y que desea que yo pague por mis pecados, con el sufrimiento y con la muerte. Por eso, desde las religiones monoteístas, se ha enseñado a lo largo de los siglos esta idea errónea de que Dios
si bien es amoroso, también castiga. Jesús nos enseña que eso es una contradicción en sí misma, porque si Dios es el amor, no puede castigar. El amor no castiga, mucho menos juzga o condena. El amor solo da, incondicionalmente. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? Es decir, teniendo conocimiento de que cualquier experiencia de dolor es elegir tomar la perspectiva errónea que me ofrece el ego, bueno, eh, entonces, del momento que yo estoy en conocimiento de esto, puede ser a partir de este momento, cualquiera de ustedes que me esté viendo ahora y se esté enterando de esto, bueno, desde el momento que yo estoy en conocimiento de cuál es la verdad, puedo seguir dando fe de que el dolor es real o de que Dios es quien decide que yo sufra o de que cualquier experiencia donde yo creo que estoy pasando por un desafío o que en mi camino se presentan obstáculos es porque Dios así lo decide. Bueno, ya es hora de echar por tierra esas tonterías, ¿no? ¿Qué podrían ser si no falsedades? Estas ideas, estas creencias. El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que él cree ser. Es decir, en el momento que yo me creo ser Pablo, ser un cuerpo, ser falible, ser mortal, ser un pecador, bueno, voy a tener la experiencia del dolor por elegir creer que soy Pablo y desdeñar de mi verdadera identidad, que es el Hijo de Dios. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Nosotros creemos que cualquier experiencia de dolor que tenemos, esto es a nivel inconsciente que nos sucede. Creemos que es un castigo de Dios por haberlo abandonado y de alguna manera traicionado o damnificado. Dios no puede ser ofendido ni abandonado, ni mucho menos traicionado, porque Dios es la totalidad. No podemos existir por fuera de Dios, no lo podemos abandonar. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Desde la perspectiva errónea del ego, nosotros tenemos una experiencia de dolor que da testimonio de esto, de que Dios eh, ha traicionado eh, esto mismo de ser el amor, ¿no? De ser Él, el amor en sí mismo. Si Dios castiga, si Dios abandona, si Dios condena, bueno, estaría traicionando su propia naturaleza, que es amar incondicionalmente. Si Dios es real, el dolor no existe. Noten la lógica con la que nos enseña Jesús. Mas si el dolor es real, es decir, si nosotros tenemos una experiencia de dolor, entonces es Dios quien no existe. Es decir, entonces, si el dolor fuera real, Dios no existiría. Entonces, ahí donde se suscita la siguiente pregunta. ¿Es Dios algo irreal o será irreal nuestra experiencia del dolor? Yo creo que la pregunta se responde por sí sola. Es más factible que estemos equivocados en nuestra creencia de que el dolor es real a que Dios no existe, precisamente. Si Dios existe, entonces el dolor no puede ser real. No puede ser real. ¿En qué sentido? De que por más que nosotros tengamos una experiencia donde sufrimos por algo, eso es una ilusión, es un error de percepción. Pues la venganza no forma parte del amor. Dios no, no nos puede castigar, ni condenar, ni juzgar, porque Dios es el amor.
es una incoherencia en sí misma esta creencia de que Dios castiga. Si Dios es el amor, no puede castigar. Si Dios castiga, entonces Dios no es el amor. Esa es la lógica con la que nos enseña a pensar Jesús. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Desde la creencia del ego es así, ¿no? Eh, en la creación de Dios eh, entraría el cuerpo, desde la creencia del ego. De hecho, las religiones nos enseñan que Dios creó el universo, que Dios creó a los hombres. Bueno, todo eso no es así. Dios creó solamente a su Hijo, que es espíritu igual que Él. Ni siquiera esto existe como algo creado, es una fabricación mental. Una fabricación mental del Hijo durmiente de Dios. Que la paz ponga fin a semejantes necedades, dice Jesús. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fueran crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Es decir, no hace falta seguir examinando nuestro dolor, nuestras experiencias de dolor, buscando argumentos que la justifiquen. Simplemente miremoslas por lo que son, ilusiones. Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Es decir, mi interpretación de los hechos, lo que yo percibo, es lo que me provoca mi experiencia del dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. Esta definición es muy importante. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Esto es para los que les encanta echarle la culpa a los demás por todo, ¿no? La culpa es de mi expareja, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mis padres, la culpa es de mis ancestros, como ahora está de moda, ¿no? Creer también. Que si yo tengo sucesivas experiencias fallidas con mis parejas, bueno, eso es porque mi bisabuela no se rebeló ante un marido que lo oprimía. Bueno, basta, basta de todas esas estupideces. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Es decir, hagámonos cargo, ¿cómo? Bueno, haciéndonos revisar la cabeza de la mano del Espíritu Santo y no de los terapeutas del mundo. Jesús dice que el único terapeuta es el Espíritu Santo. Para descubrir por qué motivo yo me convencí de algo que no es y lo proyecto y lo veo manifestado ahí fuera. Conforme percibas su inocuidad, es decir, su falta de consistencia, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Desde el momento que yo acepte a mis experiencias de dolor como lo que son ilusiones, ellas van a dejar de afectarme. La, la manera correcta de entender la aceptación es en este sentido. Reconocer que eso que estoy experimentando es una ilusión. No negar cuál es mi experiencia, porque en mi experiencia yo sufro. Si yo niego encima esa experiencia que es ilusoria, la refuerzo. Lo que tengo que hacer es observarla por lo que es. Me duele esta situación donde creo que tengo un problema por no estar en pareja, sí me duele. Bueno,
Entonces, a partir del momento que lo observo y reconozco esto, el paso siguiente es reconocer que eso no tiene ninguna consistencia, no es real, es una percepción errónea. Ahora, todo ese proceso lo tengo que hacer de la mano del Espíritu Santo. Por eso es tan importante conocer el camino que nos ofrece Jesús y sobre todo trabajar en estas locuras, en estas programaciones, que son programaciones que nosotros hacemos, no que otros se hicieron sobre nosotros. Y eso deshacerlo a través de la expiación. Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío, nos dice Jesús, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada. No hay nadie ahí fuera que pueda ser capaz de hacerme daño. Ni yo soy capaz de sufrir daño alguno. No tiene efectos el mundo. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas de lo que realmente que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. No es resolviendo resolviendo un problema, un aparente problema que yo tengo que voy a estar en paz, sino eligiendo estar en paz, que ese problema se va a resolver. Porque ese problema es la manifestación de que yo creo que tengo un problema. La experiencia de dolor, de sufrimiento que me trae ese aparente problema es la manifestación de que crea que yo tengo un problema. Cuando dejo de creer que tengo un problema, lo que veo ahí fuera desaparece. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir? Ese rincón de nuestra mente, eh, donde reside nuestra verdadera herencia, tiene que ver con esa parte de nuestra mente a la que Jesús le llama la mente recta, y que es la que está en conocimiento de que nosotros somos el Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros no hacemos contacto con esa parte de nuestro ser? Porque elegimos operar en la mente errada, que es la mente que se identifica con esta idea de ser individuos, de ser cuerpos, la mente egoica. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor, sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Como el mundo ni siquiera es real, bueno, no es la causa de ninguna experiencia que yo creo que tengo. Por ende, ni el mundo ni las experiencias que yo creo tener en él son reales. Así de radical. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares, tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad, tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. Es decir, cuando yo elijo eh, la paz de Dios, que para eso tengo que aprender primero en qué consiste y cómo alcanzarla, bueno, todo lo que parecía ser tenía apariencia real en mi experiencia, sobre todo si era una experiencia de dolor, de sufrimiento, desaparece. ¿Por qué? Porque nunca fue real. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. En la medida que yo crea que me tengo que cuidar de algo, voy a tener la experiencia del miedo y voy a tener la experiencia del ataque por parte de un aparente otro. ¿Por qué? Porque estoy proyectando mi creencia en la otredad, en el mal y en el ataque. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. Mi experiencia de dolor es lo que yo elijo para dar testimonio de que estoy separado de mi padre y de que mi padre es cruel, cosa que no es real, cosa que no es verdad. En el dolor se le niega a Dios el hijo que él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje
que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. Desde la perspectiva equivocada, no solo tenemos la experiencia del dolor, sino que tenemos la experiencia de pequeños gozos y no del gozo infinito del cielo. Para nosotros la paz son momentos de tranquilidad, no un estado que se pueda prolongar de manera eterna. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el tiempo es real, de que somos cuerpos y de que el mundo es un lugar peligroso. En la eternidad no es así. El gozo es infinito, el tiempo no existe. No es posible algo como la otredad ni los cuerpos. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. ¿Qué nos quiere decir con esto de rinde tus armas? Bueno, que bajemos la guardia, que dejemos de creer que nos tenemos que cuidar de los demás o de lo que le puede ocurrir a nuestro cuerpo si eventualmente se enferma, que dejemos de creer que existen energías negativas y energías positivas, de que existe Satanás y todas esas locuras, ¿sí? En las que muchísima gente cree hasta el día de hoy. Hay gente que hasta el día de hoy sigue esperando la llegada del apocalipsis, lo cual para mí es tragicómico, porque no solo representa una falta de cordura y de razón absoluta, sino que también representa, bueno, o sea, eh, es señal de lo poco que en realidad, de lo poco que hemos progresado espiritual e intelectualmente como humanidad. O sea, seguimos viviendo con una mentalidad que es más propia del medioevo. Entonces, no. Si hay algo que Jesús nos enseña a través del curso es a operar con la razón. De hecho, él dice en el curso que por vía de la razón podemos regresar a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que es justamente aprendiendo a pensar desde la razón, con una lógica razonada, que nosotros vamos a despertarnos de este sueño de separación, donde creemos, entre otras cosas, en conceptos como el diablo o el infierno, o el karma, o el pecado o el mal. Bueno, nada de eso existe, nada de eso es posible en la realidad de Dios. Y la realidad de Dios no es algo que esté aparte de nuestra realidad. Dios es la totalidad. Entonces, como Dios es la totalidad, no puede haber algo que sea antagónico a su voluntad. Por ende, la experiencia que estamos teniendo no puede ser real, si la única realidad es la de Dios. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. ¿Por qué nos dice depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello? Porque cada cosa que yo juzgo en los demás en realidad es un reflejo de mi propia culpa inconsciente por creer que he traicionado a Dios. Todo lo que yo juzgo reprochable e indeseable en los demás habla de cuál es mi relación conmigo mismo y en última instancia con Dios. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Es decir, recuperando la conciencia de esto, de que el dolor no es real, de que yo no estoy separado de los demás, de que no existe la otredad, de que no existe el infierno, de que no existe Satanás, de que no existe el castigo divino, de que no existe el karma. A ver si esto lo entendemos de una vez. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Nosotros creemos que podemos elegir entre dos alternativas y en realidad no existen dos alternativas. La única alternativa por la que nos podemos decidir
es por la verdad, es por Dios. Todo lo que creemos que es una opción aparte de Dios es una ilusión. Que la gratitud hacia nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Jesús dice que el único Maestro es el Espíritu Santo, no Él, que Él es nuestro hermano mayor. Entonces, cada vez que se refiere al Maestro con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Bien, es necesario esta lección volverla a leer cada tanto. Pueden incluso volver a ver este video cada tanto, a ver si va entrando la idea de que cualquier experiencia de dolor o de culpa o de miedo que tenemos no es real, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra paz, pero no la paz como la entendemos en el mundo, que son momentos de tranquilidad. Incluso tenemos una idea muy equivocada de la paz, como que es algo aburrido. No. Por eso nos la pasamos persiguiendo experiencias eh, que siempre nos llevan al sufrimiento. Nos la pasamos persiguiendo lo que nos apasione. Y eso siempre nos conduce al sufrimiento. De hecho, el significado etimológico de la palabra pasión es sufrimiento. Entonces, persigamos la paz, aspiremos solamente a la paz de Dios, busquemos conocer en qué consiste. Para eso está el curso de milagros. ¿Sí? Primero tenemos que conocer en qué consiste realmente la paz de Dios. Y luego podremos empezar a aspirar a alcanzarla. Podremos empezar a trabajar en ello. Bien, si les gustó este video, no se olviden de darme un like. Pueden suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún y me ayudan a mantener todo este contenido circulando por YouTube. Por lo demás, nos vemos en un próximo encuentro y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.